Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Laravel Profesional. Ya hemos realizado nuestros CRUD tanto para API como para vistas, es decir, tanto en monolito como en estructura de backend puro. A lo largo de esta sesión vamos a poner el foco en la base de datos. Vamos a finalizar de entender toda la estructura que subyace dentro del scaffolding de Laravel para la generación de bases de datos y muy en concreto vamos a centrarnos en la gestión de los seeders, los fakers y los factories. Muy bien, pongámonos en situación antes de comenzar para entender muy bien el por qué vamos a estar viendo las diferentes acciones que vamos a estar realizando sobre bases de datos. Cuando nosotros estamos construyendo un proyecto, ya hemos visto que la estructuración del sistema de bases de datos lo generamos a través de migraciones. Estas migraciones nos van a dar la estructura necesaria para que nuestro sistema de persistencia pueda albergar los datos que nuestro sistema necesita. Sin embargo, todo lo que hemos visto hasta ahora refiere a la propia estructuración de la base de datos en sí misma, es decir, principalmente la generación de dichas tablas que luego van a contener los datos. Sin embargo, en los sistemas que nosotros vamos a estar creando no solo van a ser necesarias la generación de tablas iniciales, sino también la de poblar con dichas tablas ciertos datos que pueden ser necesarios. Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un sistema en el cual nosotros tenemos diferentes usuarios y esos usuarios tienen roles. Nuestro sistema, cuando se instala, por defecto debería incluir al menos un perfil de administración que permita utilizar el sistema, es decir, cuando nosotros instalemos el servicio, pues inicialmente debería dejar un administrador por defecto para que luego el usuario modifique esa información y utilice ese primer perfil de administración para comenzar a gestionar el sitio. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si estamos realizando un e-commerce y tenemos diferentes productos, pues imaginad que esos productos pueden disponer de una categoría del estado en el que se encuentran. Imaginad que nosotros vamos a proveer un servicio en el cual nuestro usuario puede introducir productos en su tienda y esa tienda, pues los productos pueden estar en estado borrador, en estado publicado, en estado oculto, pues esa información, esos estados, tendremos que poblarlos dentro del modelo correspondiente. Para todo esto nos va a estar sirviendo los seeders, que nos van a permitir, como su nombre indica, plantar, hacer el semillado inicial, la población de datos inicial que necesita nuestro proyecto. Además, veremos que no solo nos va a interesar poblar de datos nuestra base de datos para dotarla de un conjunto mínimo necesario para que funcione, sino que también vamos a necesitar, por ejemplo, poder poblar rápidamente toda nuestra base de datos con cientos de registros para poder ver cómo funciona nuestro sistema, para que cuando estemos dentro de un entorno de desarrollo y todavía no nos hayamos ido a producción, podamos ver cómo se visualiza el contenido de nuestro sistema, de nuestro proyecto, con cientos de usuarios o con miles de productos o con los datos que correspondan. Para esto vamos a estar trabajando los factories y los factories nos van a proporcionar un faker que nos va a generar de forma automática datos que tengan sentido para poblar la base de datos. Así que al final de esta clase vamos a poder tener conocimientos suficientes para que nuestros sistemas incluyan por defecto un conjunto de datos mínimo necesario para funcionar. Insisto, imaginad por ejemplo que hacemos un e-commerce y podemos seleccionar el tipo de moneda, pues que al menos estén, por ejemplo, dólares dentro del sistema cuando accedemos por primera vez. Y en segundo lugar, vamos a ver también cómo podemos poblar de información nuestra base de datos para que podamos ver cómo se comporta nuestro proyecto cuando tenemos miles de registros dentro de él. Pues vamos a por ello. Nos encontramos de vuelta en nuestro entorno de edición de código, Visual Studio Code en mi caso, y como siempre vamos a generar un nuevo proyecto que nos permita realizar las acciones de la clase. Para ello, Laravel New y voy a llamarlo, por ejemplo, Databases.
Muy bien, esperamos a que finalice el scaffolding del proyecto y una vez tengamos toda la instalación completa, vamos a comenzar a observar dentro de la estructura la sección de databases, de bases de datos, para poder entender todos y cada uno de los aspectos que vamos a tener a nuestra disposición dentro de esta sección, de tal forma que al final de la clase de hoy podamos ya dar por finalizada toda esta parte del contenido. Vamos a esperar a que finalice y continuamos. Muy bien, ha finalizado ya el scaffolding, así que como siempre voy a adentrarme dentro del directorio de trabajo para estar preparado y vamos a desplegar su contenido. Como siempre y antes de comenzar, lo primero que voy a hacer es establecer un sistema de datos. Para ello accedo a nuestra base de datos, en este caso MariaDB a través de HeidiSQL, y voy a generar una nueva base de datos que voy a llamar Databases. Muy bien, ya lo tengo por aquí preparado y ahora, una vez más y como siempre, en las variables de entorno voy a establecerle el acceso a dicho sistema. Ya lo tenemos por aquí. Ahora vamos a poner el foco dentro del scaffolding generado en el directorio Database. Si lo desplegamos, podemos observar que tenemos tres directorios. En primer lugar, tenemos el directorio de Migrations que ya hemos trabajado a lo largo del curso. Ya conocemos para qué nos sirve y sabemos qué podemos hacer aquí. Sin embargo, tenemos dos directorios más, el de Factories y el de Seeders, que son los que vamos a estar trabajando a lo largo de esta clase para poder dar por finalizada toda la parte de Database. Para ello, vamos a comenzar por los Seeders, que como hemos dicho, nos van a servir para poder dar un poblado inicial a nuestra estructura de datos. Lo que vamos a hacer es generarnos un modelo que nos pueda servir de ejemplo para poblar el contenido. En este caso, yo por ejemplo voy a acudir PHP Artisan Make Model y vamos a generar un modelo que nos sirva de ejemplo. Yo por ejemplo voy a utilizar producto y voy a generarlo junto con su migration. Todo esto ya lo hemos visto. Muy bien, tenemos generado nuestro modelo. Y una vez lo tenemos, voy a acudir a dicho modelo, app, models, voy a acudir al product y voy a indicarle simplemente que el protected guarded lo voy a establecer a nulo para que no tengamos ningún problema a la hora de la clase y podamos utilizar, podamos guardar todo tipo de información, ya que ninguno de los datos va a permanecer protegido. Muy bien. Lo tenemos generado, así que ahora ya podemos acudir a nuestro archivo de migración, el Create Products, y vamos a darle algunos valores para que podamos utilizarlos como ejemplo. En nuestro caso, pues podemos tener un name, el nombre del producto, podríamos tener, por ejemplo, una short description o descripción corta, con un máximo de 100 caracteres, por ejemplo, el título pues 50, y en última instancia podríamos tener un texto mucho más largo que genere la descripción general de nuestro producto, que podría llegar a tener, por ejemplo, pues 500 caracteres, y vamos a darle también un valor float, que pueda ser, por ejemplo, el precio, el price. Y por defecto podríamos darle el precio de $20, por ejemplo. De esta forma tenemos un conjunto mínimo para poder utilizar en nuestro sistema. Esto no deja de ser un ejemplo, es decir, no vamos a realizar la construcción del e-commerce completo, sino que ya tenemos al menos un modelo de ejemplo que nos va a servir para poder realizar las acciones sobre nuestra base de datos. Muy bien, ahora simplemente, y para que podamos visualizar el contenido conforme vayamos trabajando los seeders, lo que voy a hacer es preparar una vista que haga el listado de todos los seeders que contenemos. Para ello acudimos a la sección de Roots, Web, y en ella podemos hacerlo tanto en web como en API, si preferís hacerlo a través del backend sin ningún tipo de problema. Yo lo voy a hacer a través de la vista para que quede más visual, pero ya conocemos ambos formatos. Y voy a generar una ruta que va a ser la ruta principal
en la cual vamos a estar listando el contenido y solo vamos a hacer una única ruta. Voy a darle el nombre de Product Index y una vez la tenemos voy a generar un controlador. PHP artisan make controller y lo voy a llamar Product Controller. Muy bien, todo esto lo conocemos ya. No voy a hacer un CRUD completo, puesto que lo único que me interesa es mostrar el listado completo de contenidos, ya que este conjunto va a ser el mínimo necesario que vamos a necesitar para poder observar bien qué estamos trabajando y el por qué lo estamos realizando. Una vez lo tenemos, voy a preparar dentro de mi controlador, en el Product Controller, una función index public function index y nos apoyamos en los nuevos tipos de datos de Laravel para indicarle que vamos a estar retornando una vista y en ella pues vamos simplemente a indicar que vamos a buscar dentro del modelo de productos. Para ello voy a importarlo, use app models, y dentro de models tenemos nuestro, en este caso, product. Aquí lo tenemos. Muy bien. Y ahora vamos a indicar que vamos a estar obteniendo el listado de productos. Podemos hacerlo con product all y así obtenemos todos ellos y retornamos la vista que vamos a llamar product index y le vamos a pasar como información compact, para hacerlo de forma comprimida, nuestros productos. Muy bien, ya hemos hecho todo el circuito. Y ahora en nuestra vista, Resources, Views, vamos a eliminar este Welcome que no lo queremos. Lo genera por defecto. Y vamos a preparar nuestra vista. Para ello voy a generar un nuevo directorio. Voy a llamarlo Product. Y dentro de Product voy a generar mi index.php. index.blade.php. Muy bien, lo tenemos por aquí. No nos entretenemos en hacer ningún layout, simplemente vamos a mostrar el contenido. Hacemos una estructura HTML5 básica y dentro vamos a establecer una directiva for else, donde vamos a tener nuestra variable, que es products, tratada como product en singular para hacer el recorrido. Y en el caso de que no haya datos, pues marcaremos un texto que diga no data. Y en el caso de que sí que haya datos, pues vamos a pintar cada uno de ellos. Para ello podríamos estar haciendo por cada uno de los elementos un div. Y este div pues va a contener un h3 con el, en este caso, product name. Y le vamos a ubicar debajo la product short description, por ejemplo. Y en última instancia vamos a indicar el precio. Tenemos también la descripción general, pero no es necesario. Simplemente es para que podamos observar que podemos leer los diferentes datos que tenemos en el sistema. Y voy a colocar aquí USD para indicar que la moneda son dólares. Muy bien, tenemos entonces la estructura base de nuestro proyecto. Si acudimos y levantamos el servicio, ya tenemos a nuestra disposición todo el contenido necesario para poder realizar la práctica. Acudimos a nuestro proyecto y en el raíz vamos a estar cargando nuestro proyecto. Recordad que en el web vamos a importar nuestro controlador. El controlador se llama Product Controller y vamos a estar utilizándolo para vincularlo a la ruta. Para ello, en nuestra ruta vamos a indicarle que vamos a querer utilizar como dupla el Product Controller, Magic Function Class, e indicamos que el contenido va a ser el de la función índice de dicho controlador. Muy bien, tenemos entonces todo el proyecto preparado.
Una vez lo tenemos, ahora si acudimos a nuestro contenido, deberíamos poder observar nuestra ruta. Vale, nos indica que la tabla no tiene productos. ¿Por qué es esto? Porque no hemos realizado la migración. Vamos a hacerlo, PHP Artisan Migrate, antes de comenzar, para que nuestro sistema de persistencia de datos contenga la estructura que le hemos definido. Ahora ya sí, lanzamos el servicio y tenemos el contenido completo. Vamos a acudir de nuevo, recargamos. Tenemos en nuestro contenido nuestro NoData. Vamos a ampliar el contenido para que podamos verlo bien y podemos observar que ya tenemos todo el circuito funcionando correctamente. Podemos proceder entonces ahora a comenzar a desarrollar nuestros seeders, que va a ser el primero de los puntos que vamos a estar trabajando. Muy bien, hacemos algo de hueco por aquí y nos preparamos para ejecutar nuestro primer seeder. Realicemos nuestra primera herramienta, nuestro primer seeder, que nos va a permitir poblar con una estructura inicial nuestros datos. Para ello, en nuestro proyecto, voy a hacer algo de espacio para que lo podamos leer bien, vamos a introducir el comando php artisan make, y ahora lo que vamos a estar construyendo no es ni un controlador, no es una request, no es un resource, estamos haciendo un seeder, así que make seeder. Y vamos a darle como nombre product seeder. Nomenclatura la misma que de costumbre. Screaming camel case con el seeder detrás, en este caso para indicar que lo que estamos construyendo es un seeder dentro de nuestro proyecto y nos indica que ha sido generado de forma satisfactoria. Ahora vamos a acudir a nuestra sección de database y en seeders vamos a encontrarnos que nos encontramos el product seeder. Siempre, por defecto, nos vamos a encontrar el database seeder, que vamos a estar trabajando ahora. Y es que el database seeders es el encargado principal de generar todos los seeders. De tal forma que nuestra estrategia va a ser siempre la de generar un seeder por cada uno de los elementos, por cada uno de los recursos, y posteriormente en el database seeder vamos a indicarle cuál de todos los seeders que tenemos a nuestra disposición vamos a querer estar utilizando. Comencemos en primer lugar por hacer un seeder sencillo, la estructura más básica, es decir, un seeder que va a estar siendo utilizado, que vamos a necesitar para, en nuestro caso, poblar de datos que van a contener sentido, es decir, vamos a hacer un seeder que va a contener una estructura de datos que nuestro proyecto realmente necesita. No datos de prueba o datos simplemente para testar nuestra aplicación, que eso lo haremos con factories, sino datos que nuestro proyecto realmente necesita. Como decíamos al principio de la clase, pues por ejemplo, si hacemos el e-commerce, pues dentro de mi e-commerce voy a poblarlo principalmente, pues mi e-commerce necesita monedas para funcionar. Pues voy a cargar el dólar y voy a cargar euros o voy a cargar pesos, lo que corresponda. O, por ejemplo, voy a tener la status porque estoy haciendo un blog y quiero que los posts puedan ser borrador, publicado, cancelado, pues todos esos datos que necesita nuestro proyecto por defecto para funcionar, esos datos, vamos a generarlos inicialmente. Nosotros en este ejemplo vamos a suponer que queremos generar siempre pues unos productos que vamos a colocar por definición siempre disponibles en nuestro proyecto. Así que acudimos al seeder que se ha generado. Voy a refactorizar esto un poquito para que sea menos verboso y directamente voy a indicarle el void aquí, ya que las nuevas versiones de Laravel nos ofrecen esta posibilidad para que quede mucho más limpio. Y ahora que lo tenemos, vamos a proceder a generar nuestro seeder. Este se va a encargar de hacer el poblado de nuestra base de datos con la carga inicial. Así que vamos a marcar, por ejemplo, que yo voy a estar utilizando el app models product para apoyarme en dicho modelo y crear algunos elementos. Por ejemplo, mi seeder va a estar generando pues product create y vamos a generar algunos productos de prueba. Por ejemplo, voy a generar un primer producto, name, example, short description, lorem ipsum, description, lorem ipsum,
$ZIMED, por ejemplo, y en última instancia price pues $25, por ejemplo. Y voy a aprovechar para crear 3 o 4 productos en mi seeder. Voy a generar otro producto, example 2, que van a ser $42, por ejemplo, y un tercer producto, example 3, que podrían ser, por ejemplo, 60. Recordad que aquí nosotros estamos utilizando esto como base de ejemplo, pero normalmente estaríamos recurriendo al seeder para poblar de datos que realmente consideremos que son necesarios para el funcionamiento de nuestro proyecto. Dentro de la estructura de un seeder, vamos a detenernos un poco en ella, podemos observar que tenemos a nuestra disposición una clase, que es la que hemos generado, y que, como siempre, dentro de la filosofía de estructuración general de Laravel, va a estar extendiendo a una clase base, que es la que contiene todas las informaciones necesarias, todos los métodos y propiedades que van a hacer funcionar a nuestra clase ProductSeeder como tal, como un seeder en sí mismo. Dentro de esta estructuración vamos a tener siempre una función run, y la función run es la que se va a ejecutar cuando nosotros corramos los seeders en nuestro servicio, de tal forma que cuando corramos el servicio de ProductSeeder, de lo que se va a encargar es de poblar la base de datos generando estos 3 productos. Recordad cuando vimos la primera clase sobre el controlador y generamos nuestro primer producto, indicábamos que lo hicimos directamente a través del controlador e indicábamos que esa no era la ubicación correcta, lo hacíamos simplemente para poder comenzar a mostrar algo de información y que lo correcto era hacerlo en un seeder. Pues ahora estamos conociendo ya cuál es la forma correcta para hacer este poblado de datos inicial. Muy bien, ya tenemos nuestro seeder. Sin embargo, nuestro seeder está aislado, es decir, cuando nosotros corramos el comando de poblar la base de datos, este ProductSeeder no va a ser ejecutado. Y esto es debido a que nosotros tenemos que indicar en el database seeder, que recordad es el seeder principal, el que realmente es llamado por Laravel cuando nosotros ejecutamos el comando de poblar nuestra estructura de datos. En este database seeders es donde tenemos que indicar cuáles de los seeders queremos utilizar. En este caso yo voy a borrar toda esta estructuración de ejemplo y lo que le voy a indicar es que yo lo que quiero es correr el producto de mi ProductSeeder. Para ello vamos a indicarle que cuando hacemos esta acción vamos a correr los siguientes seeders. Es decir, cuando nosotros indiquemos en nuestro sistema que queremos lanzar el seeder, vamos a mostrarle cuáles de ellos deben ser ejecutados. Perdón, he puesto run is call, es llamar. Y en este caso nosotros vamos a estar llamando a nuestro ProductSeeder. Así que dentro de este array de seeders que vamos a estar utilizando, nosotros vamos a indicar que queremos llamar al ProductSeeder. Como siempre, función magic class para indicar que lo estamos utilizando como clase. De esta forma, si tuviésemos más seeders en nuestro proyecto, pues coma y continuaríamos añadiendo otros potenciales seeders que pudiésemos tener en nuestro proyecto. Por ejemplo, user seeder class o el que corresponda, ¿no? Pues category seeder class y iríamos añadiendo cada uno de ellos. En nuestro caso solo tenemos uno y en este caso es el ProductSeeder. Pero siempre tenemos que acordarnos de añadirlo dentro de este listado, dentro del listado del database seeder, puesto que si no, no se va a correr por defecto. Muy bien, tenemos entonces nuestro ProductSeeder establecido dentro del database seeder, por lo tanto, cuando ejecutemos las instrucciones de poblado, ya se va a ejecutar nuestro ProductSeeder y en su función run se va a encargar de generar 3 productos. Así pues, supongamos que yo ahora me encuentro en este proyecto y yo me he descargado del repositorio dicho proyecto. Establezco mis variables de entorno en el .env, ejecuto mi PHP Artisan migrate y en segunda instancia ejecuto PHP Artisan
db, seed. Database, seed. Es decir, db, seed. Y esto lo hacemos para generar la ejecución de los seeders. Y aquí podemos observar lo que ocurre. Fijaos cómo nos indica que está poblando la base de datos y comienza a ejecutar el product seeder, que es el que le hemos indicado. Ha finalizado y ahora volvemos a lanzar nuestro servidor. Y si acudimos a nuestra página, recargamos. Y deberíamos poder observar los 3 productos que hemos generado. Perfecto. Ahora ya podemos observar cómo nuestra base de datos ha sido correctamente poblada. Nosotros podríamos estar, para visualizarlo simplemente un poquito mejor, rápidamente voy a generar un archivo público sin necesidad de mucha estructura, style CSS, y voy a generar la clase container. Esto simplemente para que podamos verlo bien, display flex y listo. Y a partir de aquí voy a hacer el cart padding 5px o 10px, border radius 10px, border 1px, solid y ccc, por ejemplo, display flex también y flex direction column para que lo haga en columna y listo. Ahora ya simplemente a mi vista, resources, views, index, voy a vincularle dicho elemento. Para ello voy a utilizar el link CSS. Y recordad de cuando estuvimos viendo la clase de recursos estáticos en Blade, los recursos estáticos los cargamos con asset para indicarle que se encuentra dentro de una carpeta pública de nuestro proyecto. Guardamos y ahora ya puedo generar aquí un div que se llame container, que sea un div general. Y a cada uno de mis productos puedo aplicarle la clase cart que hemos generado para visualizar mejor los datos. Perfecto. Podemos observar que ya tenemos los 3 productos que hemos preparado en nuestro seeder. Ya los podemos visualizar de forma correcta. Esto es interesante, como decía, para hacer una carga inicial de datos de aquel conjunto mínimo necesario que nuestro sistema necesita para funcionar. De igual forma, ahora mismo toda la construcción que hemos generado la hemos hecho a través de un seeder general, es decir, hemos aplicado todos los seeders. Sin embargo, es muy interesante para nosotros saber que a veces puede interesarnos no utilizar todos los seeders, no poblar todos los elementos, sino que queremos utilizar solo un seeder en concreto. Por ejemplo, nos podría interesar si tenemos 4 tipos de seeders distintos, pues yo quiero ejecutar no todos ellos, solo quiero ejecutar el de productos, por ejemplo. Pues esto podemos hacerlo también con PHP Artisan dbSeed para poblar nuestra base de datos, pero en lugar de poblar con todo el contenido de las llamadas que ejecuta el database seeder, podemos indicarle el argumento class e indicarle cuál es la clase que queremos utilizar. Por ejemplo, yo solo querría utilizar el product seeder y de esta forma estaríamos ejecutando no todos los seeders establecidos en el database, sino tan solo y en concreto el product seeder. Yo no lo voy a hacer porque ya lo acabamos de ejecutar con el lanzamiento general del elemento. Muy bien, pues ya sabemos el primero de los pasos, ya conocemos el primero de las acciones, que es cómo podemos poblar nuestros datos en una estructura inicial dentro de nuestro sistema. Vamos a pasar ahora al segundo punto, y este es el generar a través de los factories diferentes datos de prueba. Porque si yo quiero probar mi aplicación cuando tiene 3.000 usuarios, o tiene 5.000 productos, o tiene 2.000 categorías, pues no vamos a estar haciendo un seeder con datos de prueba uno a uno, sino que necesitamos apoyarnos en alguna herramienta que nos permita generar estos datos falsos, estos
poblados, este mocking del contenido, para que nosotros podamos observar cómo se comporta nuestro sistema cuando tiene dicho volumen de datos, tanto de forma estética, en el caso de las vistas, como potencialmente y posteriormente apoyarnos en ellos cuando estemos dentro de las clases de testing para comprobar cómo funciona y cómo se comporta nuestro proyecto cuando se hacen diferentes llamadas o acciones. Vamos a verlo. Procedamos ahora a realizar nuestros factories y, siguiendo el estilo del producto que estamos generando, vamos a proceder ahora a crear algunos factories para nuestro producto. Muy bien, voy a hacer algo de espacio y lo primero que vamos a hacer es generar nuestro factory. Para ello, PHP, Artisan y seguro que ya podéis imaginaros el resto de la sintaxis. Seguro que sí. Make, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Un factory. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Product Factory. Si os fijáis, cuando nos acostumbramos a respetar la convención de nombres, al final el contenido va saliendo solo. Muy bien. Tenemos entonces ya generado nuestro factory, así que ahora, si acudimos a nuestro database factories, podemos encontrarnos que tenemos aquí el factory preparado. De igual forma, por defecto, tenemos también el user factory, que nos puede servir, si alguna vez os atascáis a la hora de generar un factory, como ejemplo para poder observar cómo funciona la generación de un factory. Muy bien, el factory se va a encargar de establecer cómo se debe crear el dato de prueba. Nosotros no vamos a introducir el dato en sí mismo, como hemos hecho antes. Antes, en nuestro product seeder, hemos indicado que el nombre va a ser example, concretamente example. Y hemos indicado que el producto 2 concretamente se va a llamar example 2. Pero si vamos a hacer 2000 registros, no queremos establecer nosotros los nombres. Queremos indicarle que simplemente genere un nombre aleatorio, respetando ciertas reglas, que tenga cierto sentido con el dato que va a estar representando. Si vamos a hacer una descripción, pues que nos genere un lorem ipsum. Si vamos a hacer un dato que es un email, pues que tenga la estructura de un email, un prefijo, arroba, un dominio. Es decir, vamos a generar esos datos de prueba, pero vamos a hacerlo con cierto sentido. Y para esto es para lo que nos sirven los factories, para indicar cómo queremos estructurar la lógica de creación para un dato de prueba. Es muy importante entender que los factories no funcionan tampoco como nada en Laravel por magia, sino que evidentemente la estructura del proyecto está permitiendo que se generen estos factories. Y para que se puedan utilizar factories dentro de nuestros elementos, fijaos, si acudimos al modelo, voy a acudir al modelo de product. Fijaos cómo por defecto tiene un trait que indica use factory. Cuando conocíamos los modelos y veíamos un primer vistazo de la estructura que tenían estos, hablábamos o indicábamos que este use factory lo entenderíamos más adelante. Pues ahora también ha llegado el momento. Nosotros vamos a estar generando factories para nuestros diferentes modelos. En este caso, estamos generando un factory para este producto. Para que este producto pueda utilizarlo y Laravel pueda vincular y relacionar el factory que hemos generado con el modelo correspondiente, este modelo necesita tener este trait para poder hacerlo funcionar. Y por eso tenemos siempre, cuando generamos un nuevo modelo, este trait, este use factory por defecto. Muy bien, ahora que sabemos eso, podemos comenzar a generar nuestro primer, en este caso, factory. Y vamos a acudir a nuestro, dentro de nuestra sección de factories, al factory del product. Vamos a indicarle entonces a Laravel cómo tiene que falsear un dato para que nosotros podamos luego utilizarlo posteriormente. ¿Qué datos tiene en primer lugar nuestro producto? Pues nuestro producto necesita generar un name, al cual ahora le vamos a decir cómo tiene que hacerlo. Necesita generar un short description, que ahora indicaremos también cómo debe generarlo. Necesitamos generar un description también. Y necesitamos generar un price, para que de esta forma nos quede establecida la estructura mínima necesaria para poder generar nuestro
producto, nuestro producto de prueba. Voy a dejarle aquí algunas comas al final y ahora ya simplemente tenemos que cumplimentar los datos de cada uno de ellos. Muy bien, si observáis, el Product Factory, como siempre en Laravel, y una vez más, no deja de ser una clase de PHP que extiende de una clase base, la clase Factory, que es la que le va a otorgar todo el conjunto de métodos y propiedades que va a permitir que esta clase se comporte como un Factory. Así pues, dentro de su estructuración siempre nos vamos a encontrar con, en este caso, una función de definición que va a estar retornando un elemento, el elemento que debe ser generado. Empecemos por la forma más sencilla, que sería con un factory puro. Si yo estoy haciendo un factory puro, pues yo podría decirle, por ejemplo, que el nombre va a ser un str, la clase string, que contiene métodos estáticos de PHP, y podría indicarle random, pues no sé, random 25, y me generaría una cadena random con 25 caracteres. De esta forma podría continuar hacia el short description e indicarle pues que la short description quiero que me genere una cadena random de 45 caracteres y la descripción quiero que sea una cadena random de 150 caracteres y el precio pues podríamos estar estableciéndole pues por ejemplo un número aleatorio entre 1 y un random entre pues 1 y 125, por ejemplo. Y de esta forma estaríamos correctamente estableciendo nosotros dentro de nuestro sistema un factory. Vamos a simplemente hacer la importación de este str, que no lo he hecho de forma automática. Use illuminate support str para que nos lo incluya. Y ya está. Y hemos hecho nuestra factoría para poder generar nuevos productos de forma aleatoria. Evidentemente este no es el resultado que nosotros queremos. Nosotros no queremos este resultado final porque una cadena random no va a quedar especialmente similar a lo que nosotros vamos a estar buscando. Nos gustaría que si va a generar una descripción, pues que esa descripción luciese como si fuese realmente una descripción, con diferentes palabras, con espacios, con comas, con puntos, y que no parezca directamente una cadena de texto generada. Para eso, posteriormente, vamos a estar aprendiendo a utilizar los faker. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en un ratito. Primero vamos a cerrar el circuito completo de factory y luego entramos a faker. Hemos visto seeder, vamos a ver entonces factory y, como decía, posteriormente faker. Muy bien, hemos hecho la generación aleatoria. Si bien no es una generación aleatoria que nos vaya a quedar especialmente elegante. Ahora, una vez que tenemos esta generación, una vez que hemos hecho esta producción, a nosotros lo que nos interesa es indicar, por ejemplo, en nuestro seeder, que queremos generar todos estos datos de prueba. En este caso, mi producto, ahora no quiero darle datos concretos que yo quiero introducir, sino que quiero indicarle que yo quiero exactamente generar ciertos datos de prueba apoyándome en el factory que he generado previamente. ¿Cómo podría hacer esto? Muy sencillo. Simplemente le indicaría que, en este caso, a mi product quiero apoyarme en el factory. Y aquí podría llegar la pregunta, ¿cómo puedo decirle que product factory y sepa que tiene que ejecutar este factory de aquí? Pues lo hemos visto anteriormente. Yo en el modelo product he indicado que estoy utilizando un factory en este modelo, que tiene factory. Entonces, al tener un factory, si este es el product, pues va a buscar dentro de nuestro database factories el elemento que se llama product factory. De esta forma queda todo vinculado de forma interna, sin que nosotros tengamos que hacer nada especial. Y a partir de aquí, una vez que marcamos esto, podríamos encadenar diferentes métodos para generar esta factoría. Y esto lo hacemos con create, para indicarle que queremos crear un producto, pero a través del factory.
De esta forma, nuestro sistema se apoyará en él para generar ese elemento. Sin embargo, si lo hacemos así, yo ahora si quiero generar más productos, pues tendría que ir copiando y pegando esta generación hasta, si quiero hacer 2500, por ejemplo, pues 2500 veces. O generar un bucle for que ejecute esta acción un cierto número de veces. Y a nosotros tampoco nos interesa eso. Para ello, nosotros a través del Laravel vamos a poder apoyarnos en el patrón de ActiveRecord, que es el mismo que utiliza el ORM de Eloquent, para encadenar diferentes métodos para generar nuestra factoría, para generar nuestros elementos. Para ello, finalizaremos siempre con el método create y previo al método create podremos encadenar los métodos de configuración. Y el principal que vamos a estar ejecutando nosotros es count, que nos permite indicar cuántos elementos queremos crear. Por ejemplo, podríamos querer crear pues 150 métodos, por ejemplo. De esta forma estaríamos generando 150 productos apoyándonos en Factory. Vamos a ver cómo sería el resultado. Supongamos que ahora yo quiero ejecutar esta acción. Voy a hacer algo de espacio aquí. Y ahora yo quiero hacer PHP artisan db seed. Cuando yo ejecute este comando, ¿qué va a ocurrir? Pues Laravel va a acudir a database seeders y va a acudir al general, al database. El database seeder le va a decir que tiene que llamar al seeder de producto. Y el seeder de producto va a generar 150 veces la creación de un product factory. Y el product factory, el modelo, incluye su factory. Por tanto, tiene aquí su factory y va a generar 150 veces un elemento con estas condiciones, con un nombre random de 25 caracteres, con una short description de 45, etc. Vamos a ejecutar la instrucción. Y perfecto, nos indica que ha corrido esa instrucción y que ha finalizado correctamente. Así que ahora vamos a levantar el servicio y vamos a observarlo. Ya se ha levantado el servicio, lo tenemos por aquí y perfecto. Voy a retornar el zoom inicial y al producto inicial que ya habíamos creado previamente le ha añadido el resto de elementos, el resto de productos que nos ha generado con las especificaciones que hemos indicado. Fijaos que nos es muy útil el factory. Por ejemplo, a la hora de aplicar este factory, acabo de observar que nuestra vista pues no está pintando la información de una forma muy elegante. Así que gracias a haber importado todos estos elementos, ahora puedo, por ejemplo, acudir, en este caso, a mi archivo público de estilos, que lo teníamos por aquí, y a mi container, pues voy a decirle que FlexWrap y voy a decirle también a mi card que tenga un margin de 5 píxeles, por ejemplo, para poder visualizar mejor estos datos. Y ahora vuelvo a mi contenido, recargo y perfecto, ya lo puedo ver de una forma distinta que me visualiza mejor el contenido que quiero. Muy bien, estamos apoyándonos en Factory para generar ahora un montón de recursos en nuestro sistema para poder utilizarlo. Y además podemos tener control sobre cómo queremos que se generen esos datos, sobre su longitud, sobre los valores que queremos indicar. Perfecto. Sin embargo, esto no luce como un e-commerce. Todavía no puedo verlo de una forma correcta. Con estos examples que habíamos creado nosotros previamente, el resultado quedaba mejor representado porque no eran cadenas aleatorias, sino que tenían cierto sentido. Para dotar de cierto sentido a estas cadenas que estamos utilizando, vamos a apoyarnos en Faker. Procedamos ahora a realizar la modificación de los datos para, apoyándonos ahora a través de Faker, realizar en nuestra construcción una modificación de estos datos para que se visualicen de una forma más elegante.
Para ello, en nuestro factory, ahora ya no vamos a acudir a cadenas aleatorias para generar cada uno de los elementos, sino que nos vamos a apoyar en Faker para poder realizar la construcción de estos elementos. Muy bien, ¿cómo podemos nosotros utilizar Faker dentro de nuestro contenido? Muy sencillo. Vamos a poder hacerlo simplemente incluyendo para la generación del elemento el método, la función fake, que nos va a permitir acceder a un conjunto de funciones que nos van a generar los elementos tal y como a nosotros nos pueden resultar interesantes. Dentro del listado de los diferentes fakes que podemos utilizar tenemos una gran cantidad de métodos. Os voy a dejar en la descripción de la clase el enlace a la documentación oficial para que podáis tener todo el listado completo. Pero vamos a ver los más comunes. Una acción común sería generar name, es decir, generar un nombre. Otra acción común sería generar una frase, una sentence. Más acciones comunes, generar un email. Y de esta forma hace un random que tiene la estructura de un email. De igual forma, podríamos estar generando, por ejemplo, pues aparte del name, aparte de del title, aparte de la frase, pues por ejemplo podríamos también querer generar por ejemplo, una dirección. Pues esto podríamos hacerlo con address. Tenemos funciones para generar datos de forma aleatoria, una URL. Os dejo, como decía, la descripción para que podáis tener el listado completo de elementos que nos podría estar interesando. Por ejemplo, un apellido. De esta forma podemos utilizar diferentes elementos para generar la construcción de nuestro falsificador, de nuestra factoría fake, que nos va a generar datos que puedan tener un mayor sentido con respecto a lo que van a estar representando en su aspecto final. De esta forma, podría utilizar, por ejemplo, aquí un name. En description podríamos hacer un fake y marcar una frase, por ejemplo, sentence. En description, igual, podríamos hacer, en este caso, pues, vamos a marcarle directamente, por ejemplo, paragraph, si no recuerdo mal, eso es, y nos genere un párrafo que tenga, vamos a indicarle, por ejemplo, que tenga tres frases, por ejemplo. Y nos quedaría también un price. Number, eso es, number between, pues 1 y 125. Y de esta forma estamos ejecutando la misma acción, pero ya los datos que se van a generar no van a ser cadenas random, sino que van a tener un mayor sentido. Así que voy a detener el servicio y voy a tirar la migración hacia atrás. PHP Artisan, migrate, rollback. Acordaos para poder tirar hacia atrás todas las migraciones. De esta forma he vaciado el contenido. Y ahora voy a migrar de nuevo el contenido. Perfecto. Para posteriormente utilizar los seeders. PHP Artisan db seed. Y poblamos nuestra base de datos. Ahora levantamos el servicio. PHP Artisan serve. Y ya tenemos nuestro elemento preparado. Voy a abrir el servicio. Y genial. Podemos observar cómo ahora los datos que hemos preparado tienen más sentido. Podemos observar frases, podemos observar textos, en este caso nombres que le he aplicado. Podemos observar los diferentes números generados y todo ello tiene un mayor sentido con respecto al valor que están representando. Ya en estas descripciones pues observamos que el contenido es más apropiado con respecto al dato que queremos mostrar. Muy bien, pues si hacemos ahora un repaso general sobre el contenido que tenemos en Database, ya podemos perderle el miedo a este directorio porque hemos visto todas sus propiedades.
hemos visto las migraciones, hemos visto los seeders y hemos visto los factories. Ahora ya todo el contenido de este directorio lo tenemos completado, pero todavía nos quedan muchos directorios más por conocer y muchas propiedades más por ir aprendiendo. Y llegamos con esto al final de esta sesión, en la que ya hemos desglosado todos los elementos de la sección Database de Laravel. Como siempre, practica todo lo que hemos visto, puesto que estos conceptos, a mi juicio, creo que son sencillos de entender. Creo que es sencillo de entender el seeder y el factory, no deben suponer una especial complicación, pero si no los practicamos es natural que podamos acabar olvidándonos de cómo funcionan. Así que siempre, para asentar todo este conocimiento, recomiendo realizar alguna práctica y poner en prueba todo lo que hemos ido viendo. Muy bien. Realicemos rápidamente un esquema de situación de dónde nos encontramos. Ya hemos hecho el CRUD completo, ya hemos generado todas las acciones necesarias y conocemos dentro del patrón en MVC cómo podemos resolver datos, tanto en vista como en APIs. Y además sabemos cómo podemos poblar de datos y hacer cargas iniciales de estos datos en nuestro sistema a través de los seeders, factories y fakers que hemos visto a lo largo de esta sesión. Sin embargo, todo lo que hemos estado trabajando a nivel sobre todo de datos son datos no relacionados. Es decir, nuestros productos son productos y no tienen ninguna relación ni ninguna vinculación con, por ejemplo, el modelo de usuarios. Y si tenemos el modelo de usuarios, pues no tiene ninguna relación con cualquier otro tercer modelo. Comentarios, notas, etc. Es decir, todos ellos habitan de una forma independiente dentro del sistema y evidentemente este no es un resultado de mercado. Nuestras aplicaciones, por norma general, van a necesitar que sus datos se relacionen entre sí. Y esto es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de la siguiente sesión. Vamos a introducir el concepto de relaciones. Y estas relaciones van a implicar tocar muchos niveles dentro de nuestro proyecto. Va a ser una clase densa, porque vamos a tener que, en primer lugar, realizar las vinculaciones sobre nuestro modelo de persistencia, es decir, sobre nuestra base de datos. Pero también vamos a tener que realizar estas relaciones, esta vinculación de relaciones dentro de cada uno de nuestros modelos para que podamos recuperar información relacionada acudiendo directamente al modelo sin necesidad de tener que estar haciendo peticiones a cada una o realizar, digamos, peticiones al modelo una y otra vez para acudir al modelo de productos y obtener el dato de el usuario que lo ha comprado y después realizar la petición de ese usuario. Eso no va a ser un modelo eficiente, evidentemente no va a ser una ejecución interesante. Vamos a tener que aprender también cómo a partir de los modelos podemos ir recorriendo la información relacionada para, con una única petición, ir anidándonos dentro del contenido que nos interesa. Y además las relaciones nos tienen un abanico muy amplio. No solo vamos a estar trabajando por las relaciones uno a uno, o las relaciones unos a muchos, o las relaciones muchos a muchos, que son los casos más evidentes de relación, sino que vamos a tener también que establecer modelos de relación más complejos, como por ejemplo las relaciones polimórficas, donde nosotros vamos a tener que estar estableciendo relaciones con datos que no necesariamente van a ser siempre del mismo modelo, o vamos a necesitar establecer datos de pivotaje dentro de las propias relaciones para enriquecer el contenido de la relación de un modelo con otro. Es decir, son muchos conceptos nuevos los que vamos a tener que estar aplicando en este bloque. Por lo tanto, la siguiente sesión será un poquito más densa, al igual que ocurrió con la sesión de CRUD, para poder detallar de una forma interesante y efectiva todo el uso de las relaciones, que es uno de los puntos importantes a entender muy bien, porque van a acompañarnos ya a lo largo del resto del curso y porque son uno de los pilares básicos necesarios antes de proceder al siguiente módulo, donde vamos a estar ya acudiendo al middleware, a las autorizaciones, logins, registros y resto de aplicaciones. Como veis, mucho trabajo por delante todavía, estamos todavía al principio del contenido, así que como siempre recuerda apoyar el contenido si te resulta de interés y nos vemos en la siguiente sesión. A programar.